Hoy quiero hablarle acerca de la importancia de tener una iglesia, la importancia de congregarse, porque la iglesia es algo establecido por Dios. Desde un principio, Dios estableció la iglesia como su esposa, como su amada. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús va a venir para casarse con la iglesia. Somos llamados nosotros, todos nosotros. La palabra iglesia viene de una palabra llamada eclesía, que habla de una congregación. En sí, la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros los que estamos acá sentados, los que formamos la iglesia. Entonces, Jesús no viene por el edificio, Jesús viene por nosotros, su pueblo. Y nosotros somos la iglesia, somos establecidos por Dios para revelar en la iglesia el poder del reino de Dios. Somos establecidos para revelar a Dios con su poder, con su autoridad. Realmente es importante la iglesia y es importante asistir, es importante congregarse. La Biblia dice que allí envía el Señor bendición y vida eterna, cuando estamos los hermanos en unión, en armonía. Así que dígale al que está a la par suya: hoy escogiste un buen día para alabar al Señor. Hay algunos versículos como Hebreos 9:25. Hebreos 9:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice la Biblia. Ponga atención a lo que dice la Escritura. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dígale que está la parra y te están hablando, dígale. ¿Qué día se acerca? El día de la venida del Señor. Jesús viene. Jesús viene a salvarnos, a llevarnos, pero también viene a juzgar al mundo. Y la Biblia nos exhorta a congregarnos. Y cada día que nosotros vivimos es un día más cerca de la venida del Señor. Y Dios nos manda que lo busquemos, que nos congreguemos, mis queridos hermanos. Por eso es importante congregarnos. La iglesia te brinda refugio, la iglesia te brinda protección. Somos algo establecido por Dios. Personas que dicen: no, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia hay personas, ahí llega fulano de tal. Es que yo no voy a esa iglesia porque miren quién se congrega. Si yo lo conozco, dicen. Pues usted en la iglesia, usted va a encontrar de todo. Y usted tiene que comprender lo que la iglesia es como un hospital. Jesús dijo claramente: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Dios nos hace a todos nosotros los seres humanos un llamado. Es a buscarlo, es a congregarnos, es a buscar su presencia. Y aunque se encuentren personas luchando con debilidades, luchando con áreas de su vida que quizás son públicas sus debilidades, pero están luchando, y yo les felicito porque luchan, y no como aquellos que dicen: mejor no voy y me quedo así. Hay que perseverar aunque nos cueste, pero hay que hacerlo porque es un mandato del Señor, que nos congreguemos. Ahí hay bendición, ahí hay vida eterna. Yo les hacía una comparación hace un tiempo atrás, que cuando Dios decidió salvar a Noé, a sus hijos y las esposas de sus hijos, Dios les pidió que hicieran un arca. Y el arca era, pues usted sabe, ahí está la historia del arca. Ahí se metieron todo tipo de animales.
Hasta cierto punto era incómodo estar en el arca. ¿Puede usted imaginarse estar adentro del arca y el olor de todos esos animales? ¿Puede usted imaginarse el olor de los animales? Imagínese usted el mal olor que echaban los elefantes después que usaban el baño. ¿Aló? Si cómo queda después que lo usa uno, no digamos un elefante. Cualquiera pudiera haber dicho que difícil estar adentro del arca, cómo huele mal, que estos animales aquí, que esto allá, que malos olores aquí. Sí, pero adentro estaban protegidos. La iglesia es lo mismo. Aunque usted no lo vea desde ese punto de vista, pero esto es algo espiritual, establecido por Dios. Y la iglesia tiene una cobertura espiritual. La iglesia tiene una bendición de parte de Dios establecida acá, y cuando usted se congrega, cuando nos reunimos, nosotros estamos adentrándonos bajo esa bendición y cobertura establecida por Dios. Aunque hayan malos olores, aunque haya una que otra incomodidad, pero usted debe de comprender que la iglesia es establecida por Dios. Y como no son ángeles los que la dirigimos, tendemos a equivocarnos. Entonces es de comprender que es establecida por Dios, pero dirigida por hombres. Y aunque hayan errores, tenemos que honrarla y tenemos que respetarla porque es establecida por Dios. Amén. Así que necesitamos nosotros comprender esto y entender que congregarnos, la Biblia lo dice, no dejando de congregarnos. Dios sabe por qué Él pide que vengas, que te congregues, que alabes el nombre del Señor. Es cierto que hoy en día tú puedes escuchar una excelente prédica en tu casa, tú puedes escuchar algo en tu reproductor, tú puedes comprar un CD, tú puedes esto y lo otro. Quizás hasta alguien pueda decir, no hay ni necesidad de ir a la iglesia. Déjame decirte que aunque tengamos todas estas bendiciones a la mano, es necesario congregarnos, es necesario buscar al Señor, es necesario, importantísimo, buscar su presencia y venir a su casa para adorarlo. Amén. ¿Por qué yo tengo que congregarme? ¿Ustedes se recuerdan? El domingo pasado prediqué Mateo 16, 18. Vamos a leer esa escritura. Ya vamos a llegar a la escritura central. Ahorita la voy a explicar. Pero Mateo 16, 18, acá dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso se lo dijo Jesús a Pedro. El domingo lo prediqué, ¿verdad? Pedro tuvo la revelación que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, esta revelación es la roca en la cual edifico mi iglesia, le dice Jesús. Pedro, ¿verdad? Esto que tú recibiste revelado por el Padre, esta revelación que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, en esta revelación planto mi iglesia. Y la muerte, el infierno, el Hades y todo poder demoníaco no van a poder prevalecer en contra de la iglesia. Amén. Diga conmigo, la iglesia es poderosa. Así que es importante que nosotros veamos esto y lo podamos comprender. Ahora sí, abra su Biblia en el libro de Salmos capítulo 92. Salmo 92. De acá yo voy a arrancar con la prédica de hoy. Salmo capítulo 92, versículo 12. Vamos a ir a la palabra. Dice la escritura, el justo florecerá como la palmera, dice la escritura. ¿Cómo va a florecer el justo? Dice, como la palmera, dice. Crecerá como cedro en el Líbano. Y en el verso 13 dice, plantados en la casa de Jehová. Diga conmigo, plantados. Yo quiero que usted ponga atención a estas palabras, porque yo quiero hablarle de esto, de florecer como la palmera.
Segundo, estar, como dice el verso 13, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, dice la Biblia. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice que el justo va a florecer como la palmera. ¿Usted ha visto las palmeras? Que cuando están los fuertes vientos, los huracanes, uno puede ver que las palmeras se doblan pero no se quiebran, ¿verdad? También puede ver uno muchas veces árboles grandes y frondosos que los vientos los botan. Usted puede ir a los lugares donde hay playas que cuando llegan los huracanes se pueden ver que las palmeras después de esos fuertes vientos están todas dobladas, pero no se quiebran. Están dobladas las palmeras así, mire, pero a las horas empiezan a enderezarse hasta regresar a su punto normal. Pero hay árboles que uno mira ahí cerca de las palmeras que están totalmente caídos y sus raíces de fuera. Las palmeras tienen una cualidad: se doblan pero no se quiebran. Y nosotros, dice la Biblia, que vamos a florecer como ellas. De hecho, estaba leyendo que cuando las palmeras, después de doblarse, después de los fuertes vientos, se produce algo en la palmera que se hace más fuerte. Fíjese, ese estrés que recibe la palmera por los fuertes vientos y los huracanes hace, cuando se endereza, que se vuelva más fuerte todavía. Pero la clave de la palmera está en sus raíces, porque las palmeras empiezan a echar raíces, y es como aquellos árboles que antes de crecer hacia arriba primero fortalecen sus raíces para poderse detener. Y uno como cristiano debe de tener raíces. Uno debe de, por eso es que dice la Biblia, plantados en la casa de Jehová, dice la Biblia. ¿Cómo tenemos que estar en la casa del Señor? Plantados, dice la Biblia. Entonces tenemos que echar nosotros raíces en la casa del Señor. Así es como Dios nos quiere, plantados. Dios nos quiere con raíces, Dios nos quiere firmes en su camino. Tenemos que aprender a plantarnos, y la clave de las palmeras es su raíz. Fíjese que cuando la palmera está echando raíces y encuentran una roca, ¿sabe qué hacen? Las raíces envuelven la roca y se adhieren a ella, la abrazan. Entonces, alguien quiere sacar la raíz, tiene que sacar la roca. Entonces las raíces se aferran a la roca. Las raíces se van profundo, profundo, profundo. Y esa es la clave de la palmera, que tiene raíces que logran detenerla cuando vienen los fuertes vientos. Por eso es que en la Biblia encontramos nosotros el símbolo de la palmera. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos como la palmera, que seamos cristianos que aprendamos a aferrarnos a Dios, cristianos que aprendamos a ser plantados en la casa del Señor y no estar nosotros, hermanos, que moviéndonos, que voy, que no voy, inconstantes. No, Dios nos quiere firmes y plantados en su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Plantados nos quiere. La iglesia es un lugar que te brinda cobertura. La iglesia es un lugar de refugio. Eso es lo que la iglesia es. En Efesios 4:14, dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice la Biblia. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces dice la Biblia que nosotros no seamos llevados de todo viento de doctrina, que hay personas que utilizan astucia, utilizan el error con astucia para llevar, confundir, alejar a la gente. La iglesia debe de ser una iglesia fundada en Jesucristo, cristocéntrica, la iglesia. Y es importante que nosotros echemos raíces
donde Dios nos ha plantado para no ser movidos de tantas cosas, y máximo para este tiempo en donde se están levantando tantas corrientes, se están levantando tantas cosas que muchas personas con astucia tratan de utilizarla para equivocar a la gente. Estaba viendo el otro día que hay hasta una iglesia satánica y hicieron ahí el altar y tenían la cruz invertida y tenían ahí una figura ahí de un como hombre ahí con cuernos pintado de rojo, como que era Satanás, y ahí llegaba la gente supuestamente. Entonces, tenemos que entender que Dios nos quiere plantados en su casa, firmes en los atrios del Señor. Ahí nos quiere el Señor, firmes, plantados. Yo quiero decirte, Dios te trajo con un propósito. Dios te trajo con un propósito para darte cobertura. Dios te trajo para darte bendición. Amén. Yo el otro día le dije a un hermano, viera cómo hay pajaritos en la iglesia. Le digo, se me meten los pajaritos. Mire, hermano, me dice, vea las cosas desde otro punto de vista. Me dijo, ¿cómo así? Le digo, acuérdese que Jesús dijo, miren los pájaros, dijo, que no trabajan y Dios cuida de ellos, me decía. Entonces, cuando usted vaya a la iglesia y escuche cantar a los pajaritos, acuérdese que así como Dios cuida de ellos, Dios también va a cuidar de ustedes, sus hijos, me decía. Amén. Aunque estos pajaritos uno pudiera decir cómo molestan, pero también nos recuerdan que Dios cuida de nosotros, ¿verdad? De lo que sí tengo miedo es que se me vaya a parar uno encima y me vaya a dejar un recuerdo. Entonces, Dios te quiere firme en su casa. Dios te quiere plantado en su casa. Así es como el Señor nos quiere. Las raíces son importantes. Que nosotros nos mantengamos heridos. Hay vientos y van a venir tantas cosas. Mire que cuando nosotros nos pasamos para acá, para este lugar, empezamos a ver muchas cosas que yo lo vi como que ya Dios lo había planificado desde hace tiempos. Porque cuando nos dieron la escritura de las primeras 2 manzanas que se compraron acá, las primeras 2 manzanas y un cuarto que se compraron, que son acá donde está la iglesia, un poquito más para allá, es un rectángulo para allá. Cuando nos dieron la escritura de las primeras 2 manzanas, un cuarto, y yo vi, ahí decía, paraje Quebrada de Jesús, decía. Yo me quedé asombrado y yo dije, ¿cómo está eso que la iglesia de Jesús se va para la Quebrada de Jesús? Porque legalmente nuestro nombre es Iglesia de Jesús y legalmente aquí se llama Quebrada de Jesús. Acá a un lado pasa un río y ese río tiene un nombre, se llama Quebrada de Jesús. Aunque antes aquí le decían el coyote. ¿Y sabe por qué le decían el coyote? Porque venían muchos coyotes. Hace poco estuve aquí en la tomatera de acá y me contaron que el guardián de ahí vio una manada de coyotes. Aquí, estoy hablando de hace unos días atrás, o sea, todavía vienen coyotes. Pero ¿cuántas ovejas sabemos aquí hoy? Cuidado con los coyotes. Aquí le decían el coyote por los que venían, pero su nombre es Quebrada de Jesús. Y encontramos eso. Yo dije, Dios mío, lindo. Lo primero, qué casualidad que la iglesia de Jesús se va a la Quebrada de Jesús. Qué casualidad, ¿verdad? Lo segundo, cuando empezamos nosotros a trabajar en el cimiento y en esta parte de acá atrás, que está por acá atrás, ahí se estaba haciendo el cimiento, encontramos una roca. Si usted se va atrás, ahí va a ver usted un lomo de una roca, como que es de una tortuga, así, grande, está por este lado.
que ya se trabajó duro, se le pegó duro y todavía sigue ese lomo. Entonces me dijeron, mire, toda esa parte en donde se va a edificar el altar es una misma roca. Lo mejor que podemos hacer es corramos unos metros hacia adelante la construcción. Entonces encontramos una gran roca en el altar. Entonces uno va a la Biblia y uno mira en donde Dios dice que va a edificar su iglesia sobre la roca, ¿verdad? Nosotros tuvimos que mover toda la construcción unos metros por esa roca que encontramos ahí. Después nos dimos cuenta que todo esto es una roca. Mire, las piochas no entraban acá para los cimientos de la iglesia. Le estoy hablando en lo natural, pero entendámoslo también desde el punto de vista espiritual. Nosotros tuvimos que pagar el martillo, esa máquina que tiene un martillo así, mire, porque no podíamos hacer cimientos acá, era demasiado duro. Tuvimos que pagar esa máquina para hacer los cimientos de la iglesia. Eso fue lo segundo. Y yo comencé a ver todo esto profético. Sí, Señor, yo sé, Padre. La iglesia de Jesús se va para la quebrada de Jesús. La iglesia de Jesús se edifica sobre la roca, Señor. Yo comencé a ver todo esto de una manera sorprendente. Dios nos quiere firmes y plantados en su casa. Yo creo que Dios nos estableció con un propósito acá en la iglesia. Yo creo que Dios está haciendo algo maravilloso y poderoso acá en medio de nosotros. Así que tenemos que comprender y tenemos nosotros que entender esto, que la iglesia es algo establecido por Dios y Dios nos manda que la busquemos, nos congreguemos, hermano, que amemos nuestra iglesia. Si esta es tu casa, bendícela. Si esta es tu casa, ámala. Si esta es tu casa, hónrala. Si esta es tu casa, hermano, apóyala. Si esta es tu casa, plántate en tu casa y bendice tu casa. Tenemos que bendecirla. Leímos en el Salmo 92 que el justo florecerá como la palmera, dice la Escritura. Creceremos como cedro en el Líbano, pero dice plantados en la casa de Jehová. Plantados. Dile al que está a la par tuya, mire, yo les pido mucho, dile, hagan y esto y lo otro, pero yo quiero que nos ayude a memorizar más. Yo trato de dejarle un mensaje que usted lo guarde en su corazón, que usted lo memorice. ¿De qué me sirve venir y escuchar una buena prédica y no recordarnos de ella? El otro día un hermano me dijo, pastor, qué buena estuvo la prédica. ¿Y de qué prediqué? No me acuerdo, pero qué buena estuvo, me dijo. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la palabra de Dios tenemos que guardarla aquí en el corazón. Aquí adentro, ahí tenemos que guardarla. En el corazón la palabra. Para no pecar en contra del Señor. Entonces, si yo le pido que diga esto, es por eso mismo. Yo trato de que usted guarde la palabra, usted memorice la palabra, quede en su corazón la palabra del Señor. Entonces, la Biblia dice plantados en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere firmes, Dios nos quiere con raíces, Dios nos quiere ahí plantados en su casa. La Biblia dice en 2 de Corintios 4, versos 8 y 9. El apóstol Pablo dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, dice la Biblia. Diga conmigo, como la palmera. Diga conmigo, quizás ande doblado, pero no me quiebro, diga. Un lugar de celebración. Pablo lo decía, atribulados pero no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos.
o como la palmera, doblados, pero no quebrados. Yo no sé cuántos están acá que se sientan desanimados, angustiados, cargados, preocupados, pero yo te invito a que veas alrededor y mira todos los que estamos aquí esta mañana. Tenemos raíces que nos hacen estar firmes. Es más, profetízale el que está a la par y dile: no te vas a quebrar, dígalo. El enemigo trata de atacar a su presa. Y la estrategia que usan los leones para devorar a su presa es separarlos del rebaño. Si usted se da cuenta que estos búfalos lograron rescatar a ese pequeño cuando se unieron, cuando juntos atacaron, cuando juntos se unieron para defender a ese pequeño búfalo que se había llevado un león, lograron rescatarlo. La estrategia de los leones para comerse a su presa es separarlos del rebaño. Y ellos iban por el desierto. Dice que Dios iba con ellos, pero iba en la forma de una columna de nube delante de ellos guiándolos. Iba una nube grandísima. El pueblo era una gran cantidad de personas, pero de día iba una columna de nube y de noche iba una columna de fuego. Noche. La iglesia, cuando usted viene a la iglesia, por eso les explicaba, usted está bajo una cobertura de bendición. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel, en vez de andar juntos, se hubieran separado? Se pierden la bendición de ir bajo la nube. Y eso es lo que pasa en lo espiritual. Cuando usted se congrega, cuando usted busca al Señor, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted es parte de la iglesia, usted está bajo una bendición que le brinda una cobertura. Yo quiero animarle hoy a que usted abra su corazón a este entendimiento de la palabra. Plantados en la casa de Jehová. Plantados en la casa de Jehová. Aunque hayan errores, debilidades, defectos, pero la iglesia es un arca que si estoy adentro, estoy resguardado de lo que está pasando allá afuera. Tú vas bendecido hoy de este lugar. La presencia de Dios va sobre ti. Desecha las mentiras del enemigo y cree la palabra de Dios en tu corazón. Dios está contigo. Y hoy veniste a este lugar, hermano, como que entraste a la gasolinera con casi la aguja hasta lo más bajo, pero hoy, hermano, Dios llena tu vida, bendice tu vida con la palabra, vas full, vas con nuevas fuerzas, vas renovado. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.